Pensar la universidad. Actualidad, vinculación y vida universitaria con la doctora Teresa García Gasca. Son las 8 de la mañana ya con 36 minutos. Es momento de pensar la universidad en la voz y participación de la doctora Teresa García Gasca, rectora de nuestra universidad. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Es un gusto saludarla. Excelente inicio de semana. Sí, muchas gracias, Marco Alfredo. Muchas gracias igualmente. Pues ya nuestra última semana de labores antes de irnos a 2 semanas de descanso por el periodo de Semana Santa y esperando que también durante estas 2 semanas, esta semana y las 2 que quedan, se resuelva el tema de este tramo de la 5 de febrero, que realmente debo decir que la salida de las y los estudiantes al modelo virtual ha funcionado muy bien, ha disminuido muchísimo la carga vehicular y eso, bueno, sí se nota. Tenemos que ver cómo vamos a regresar. Así es. Sí, ya veremos. Y bueno, justamente, doctora, lo contábamos al inicio de este espacio, se realizó un foro, foro que convocó la universidad entre académicos, legisladoras, legisladores, justo para conocer la reflexión que hay en torno a esta iniciativa de ley impulsada por el Ejecutivo Federal, donde se pretende reconfigurar la forma de hacer investigación en nuestro país. Sí, efectivamente, derivado de las múltiples solicitudes que por parte del sector académico e incluso del sector empresarial se han hecho a las y los legisladores para poder abrir un parlamento abierto y discutir la ley, porque la iniciativa de ley, al final sí se han hecho foros a lo largo del tiempo desde el 2019, pero no se ha escuchado, no se ha atendido la opinión de la academia, particularmente en donde hay necesidades muy puntuales y que ya como grupo interinstitucional a nivel nacional hemos definido 7 puntos cruciales. Se ha estado insistiendo en esto, en la apertura de Parlamento abierto en la Cámara de Diputados y se hará lo propio también en la Cámara de Senadores, pero también se han abierto foros por parte de algunas instituciones y pues bueno, la UAC no fue la excepción y tuvimos muy buena convocatoria. Yo debo agradecer a la doctora Flavia Loarca, nuestra secretaria de Investigación, Innovación y Posgrado, y también al maestro Luis Alberto Fernández a través de la Secretaría Particular, que le pusieron mucha atención y que pues finalmente se logró una convocatoria mayor a la que esperábamos, superó nuestras expectativas y muy plural, pienso yo, con una participación plural de diferentes partidos, de diferentes legisladoras y legisladores de diferentes bancadas, que eso pues ayudó mucho a que el debate fuera más rico. Entonces quiero platicarles un poquito cómo se dio este foro del 24 de marzo, pero sobre todo que logramos llegar a acuerdos y compromisos, que eso es lo que me parece mucho más importante. Entonces, si me prestan en pantalla algunas diapositivas que preparé justamente para platicarles. El foro se llevó a cabo el 24 de marzo, el viernes pasado, aquí en nuestras instalaciones. Tuvimos la participación de legisladoras y legisladores, tanto senadores como diputados, como ya decía yo, de diferentes bancadas. Me parece que al final fueron 11 legisladores en modalidad virtual y presencial y también académicos de diferentes instituciones a nivel local, regional, Sinvestab, la UNAM, el CIO, la UTEC, la UAC, desde luego, y del director del CONCITEC, como representante, digamos, de gobierno estatal, que también participó, y que, bueno, pues se dio una participación muy rica. Tuvimos como participantes que presentaron los temas, detonaron los temas, la doctora Silvia Amaya, directora de la Facultad de Química, y el doctor Manuel Toledano, director de la Facultad de Ingeniería, pues como 2 facultades líderes en ciencia y tecnología en nuestra universidad. En ese sentido, se tocaron 4 temas. Si me prestan la siguiente imagen. El primer detonante fue democratización y libertad académica, en donde se trataron pues diferentes aspectos. Se explicó que la democratización del conocimiento significa permitir el acceso a los recursos, pero también promover la participación ciudadana, informar y permitir la opinión informada
en temas de interés público para el fortalecimiento también de las ciencias básicas, es decir, que el conocimiento básico no quede relegado, porque pareciera ser que algunas y algunos legisladores piensan que los investigadores tenemos ocurrencias y las llevamos a cabo, y pues no son ocurrencias. En realidad se decían ahí, se manejaban algunos ejemplos de que México, decían, no es exitoso en ciencia y tecnología, pero que tampoco podemos estar generando proyectos de simples ocurrencias. Y yo debo decir que efectivamente México no es exitoso, no porque las y los investigadores trabajemos en ocurrencias, sino porque no hay confianza y no se le invierte el suficiente, no solo presupuesto, sino digamos, el suficiente trabajo intersectorial. Es decir, se presume mucho de la triple, cuádruple, hasta quíntuple hélice, pero no hay esa vinculación en realidad. Es decir, que muchos de los trabajos se quedan a nivel de prototipo o de laboratorio y no son simples ocurrencias. Yo también quiero decir que, por ejemplo, el trabajo que se ha hecho históricamente en el tema de videojuegos ha dado lugar hoy a los simuladores, que son importantísimos. Es decir, la ciencia básica siempre es importante, pareciera ser que a veces es conocimiento que no es relevante, pero al final sí es relevante. Siempre hay que dejarle un lugar específico a la ciencia básica, a la libertad de investigación, a la inclusión, no excluir a las instituciones privadas, que es lo que hemos visto en los últimos meses de forma muy importante, y particularmente con los centros públicos de investigación, que se respete la autonomía académica, la gestión y el uso de su presupuesto, porque han sido muy, muy atacadas en ese sentido. Ese fue el primer detonante, y el segundo detonante trató sobre gobernanza y presupuesto, en donde se pretendía poner sobre la mesa la necesidad de la inclusión de todos los sectores involucrados en las actividades de ciencia, tecnología e innovación. Es decir, que se nos permita a la comunidad académica también participar en la toma de decisiones con respecto al rumbo de la ciencia y la tecnología en nuestro país, que se incorpore un órgano autónomo de consulta, que haya compromiso presupuestal, porque la iniciativa que actualmente se está discutiendo, que son 5 iniciativas o 5 documentos en realidad, esta última no incluye un compromiso presupuestal, y que se promueva la innovación y el respeto a la autoría intelectual. Entonces, bueno, así a grandes rasgos, Marco, tú estuviste ahí, tú estuviste moderando, y yo agradezco mucho también esa participación tan importante. Se discutió, y después de a lo mejor la primera hora de idas y venidas, en donde había participaciones muy radicales por parte de algunos legisladores, muy puntuales y acertadas por parte del sector académico, en donde explicaban por qué sí hay que apostarle a la investigación y a la ciencia, pero no solo eso, sino que en Querétaro hay casos de éxito que sí podemos nosotros nombrar, y que en ese sentido tenemos que continuar pues trabajando en esa dirección. Después de la primera hora, yo calculo, empezamos a escuchar un debate mucho más propositivo. El debate se alargó 3 horas, pero al final logramos sacar compromisos y acuerdos que yo quiero enumerar. Son 6 puntualmente. En la siguiente imagen se los muestro. El primer compromiso fue concretar la realización de parlamentos abiertos en la Cámara de Diputados. Ya está, se abre este miércoles, y abrir en la Cámara de Senadores. Sin embargo, en la Cámara de Diputados hay una fecha fatal para el 12 de abril, que ese día se tenga que dictaminar. No nos va a dar tiempo de tocar las 7 mesas y de escuchar a todos los sectores interesados en participar. Entonces se hablaba de que incluso esa fecha fatal ni siquiera tuviera que ser así, que se pudiera alargar, o que de ser así se pudiera después en la Cámara de Senadores retomar el tema para que no fuera un ping-pong, ¿no? Y que más bien se trabajara de forma bicameral, es decir, las 2 cámaras en conjunto. Escuchar a todos los sectores fue uno de los acuerdos, con el tiempo suficiente, pero no eterno. Eso sí lo decíamos, esto sí urge, pero tampoco lo vamos a hacer a la carrera, pero sí hay que hacerlo. Profundizar en cada uno de los tópicos de interés del sector académico y de investigación,
entregar a las y los especialistas el documento final para su revisión y, algo importante, discutir también con las y los especialistas el presupuesto para ciencia y tecnología en su momento, ahora que se vaya a empezar a trabajar el presupuesto 2024. Me parecen muy importantes estos compromisos porque además hubo disposición por parte de diputados y de senadores de trabajar en conjunto. Se entendió que es un tema que la ley, así como está, no resuelve ninguna de las interrogantes puestas sobre la mesa y que por lo tanto se necesita pues del apoyo y del consenso de todas las partes para poderlo llevar a cabo. En la siguiente imagen les muestro que efectivamente la Cámara de Diputados abre Parlamento Abierto, que inicia este miércoles a las 11 del día con una primera mesa sobre derechos humanos. Se habla de una segunda mesa para el 11 de abril, que es un día antes de que tengan que dictaminar, pero no se encuentra en el registro todavía dada de alta, y que posiblemente en Semana Santa se abran 2 mesas más. Me parece, además, que estamos hablando cuando mucho de 4 mesas cuando deberían ser 7. Entonces, me parece que estamos forzando los tiempos en un periodo en donde hay justamente periodo vacacional. No es porque le demos preferencia a las vacaciones, es porque es muy difícil que haya convocatoria en estos periodos de tiempo. Y bueno, pues finalmente aquí les dejo los datos. Los interesados en participar en los foros pueden realizar su registro al número 55 50 36 0000, extensiones 57090 y 68261. Vienen los correos electrónicos de la Cámara de Diputados también en esta imagen. Y la liga para el registro también viene en esta imagen, http://leyhcti.diputados.gov.mx. Insisto, hay que participar en el Parlamento Abierto, sea como se vaya a llevar a cabo, si se va a quedar la fecha fatal del 12 de abril o no. Hay que participar, hay que impulsar el diálogo para que podamos, entre todos los sectores interesados en ciencia, tecnología e innovación, incluyendo las humanidades, realmente aportar para construir la ley que México necesita. Sí necesitamos una muy buena ley de ciencia y tecnología que nos permita ser más competitivos, que nos permita aprovechar el talento científico y tecnológico que tenemos en las universidades y centros de investigación, y sobre todo que esas investigaciones no se queden en el artículo, no se queden en el laboratorio o en el prototipo, que pasen en realidad a dar un beneficio a la sociedad. De eso se trata. Y me parece, rectora, no apresurarnos. Yo creo en lo personal que no hay prisa. Sí se debe discutir y analizar a conciencia, pero no hay o no se justifica la necesidad de poner una fecha fatal como el 12 de abril. Sí, es que yo creo que pues es una fecha obligada por la presión social que se ha generado alrededor de este tema por parte de los diferentes sectores. Lo están haciendo presionados por eso. Realmente no se tenía ni siquiera pensado abrir Parlamento Abierto, pero que además no se ha hecho. Digo, tenemos desde el 2019 trabajando en foros para esta ley y estamos en el 2023 y después de 5 documentos no ha salido porque efectivamente hay una discrepancia importante que no se ha escuchado y que no se ha atendido. Entonces, bueno, hagámoslo ahora para que entonces este mismo año salga la ley que sí corresponda y responda a las necesidades, no solamente del sector científico y tecnológico, a las necesidades sociales de México. Claro. Es muy importante. Muy, muy importante. Doctora, pues vamos a estar muy al pendiente desde estos foros. Así es. Muchas gracias, Marco y Alfredo. Gracias. Linda semana. Vamos a la síntesis de la conferencia matutina que ya tiene lista nuestro compañero Eric Pérez.